Esa no, ya no existe, esa Yasmín, pero sí realmente me sentía de esa manera empoderada. Yo decía, no, a mí ningún otro hombre me va a venir a decir lo que yo voy a hacer en el futuro. Y después ya empezaba, hola, ella es mi hija, la licenciada. Y yo decía, sí, ahora sí soy. Sí. Pero cuando decías, entonces vemos el poder, ¿no? Sí. Que traen las palabras de darte vida o de darte muerte, de atarte. ¿Qué pasó? Que perdí el contacto con él y durante muchos años de mi vida yo no quise saber nada de él, nada de él, hasta que un día me buscó. Tuvimos otra situación más cuando vine aquí, pero nada, no pasó. Bendiciones, hoy nos encontramos una vez más en nuestro podcast, también tu podcast Haz tu voluntad. Qué bendición es que lleguemos, ¿verdad?, hasta este momento. No sé cuánto llevamos, tenemos ya lista perdida, pero cada podcast es una bendición. Amén. Amén. Y hoy nos encontramos acá con una invitada especial, Milena. Sí. Nos encontramos con Yasmín, la presentamos. Ministra en la alabanza, está con nosotros Gloria. En la iglesia CME, y es una bendición presentarles el tema de hoy. Hoy estaremos hablando bajo una temática maravillosa, y es el poder que tienen las palabras en ti, ya sea para impulsarte o para detenerte. Y es que muchas veces, ¿verdad?, a lo largo de toda nuestra vida se ha presentado algún momento en el cual alguna persona nos ha dicho una palabra que nos ha ofendido, que nos ha detenido o que muchas veces nos ha paralizado. Muchas palabras de ellas son no vas a poder, tú no vas a llegar lejos, no tienes futuro, y creo que nos sentimos identificadas. ¿A que sí? Sí, la verdad es que sí. Sí, muchísimo. A ver, la verdad. ¿Alguna tiene algún testimonio de alguna palabra que le hayan dicho así? ¿Algo? Yo tengo muchísimos. No sé por dónde empezar. Sí, eso, de hecho, en un momento marcó mi vida cuando estaba en una relación. Esa persona me dijo unas palabras que me dijo: tú sin mí no vas a poder criar a ese niño. Me lo dijo así. Y yo, en ese momento, sin haberme entregado al Señor, yo dije: yo reprendo tus palabras. Wow. Le dije: yo reprendo tus palabras. Y de hecho Dios fue tan maravilloso en mi vida que mi hijo ahora tiene 13 años, también sirve al Señor, y es un niño con un corazón tan noble que yo lo admiro, y yo digo: wow, qué hijo tan maravilloso me ha regalado el Señor. Pero definitivamente esas palabras me marcaron, porque marcaron un antes y un después en mi vida, porque cuando él me las decía era como para que yo no me separara de esa persona, ¿no? Era manipulación. Pero más sin embargo Dios honró mi vida. Sí. Porque mi hijo ahora está allí. Mi hijo es un niño muy educado, gracias, la gloria y la honra es para el Señor. Y definitivamente sí, yo me pongo a pensar y digo: ¿y si yo me hubiera creído esas palabras? ¿Dónde estaría yo? ¿Dónde estaría mi hijo? ¿Estaría yo atada todavía a esa persona si me hubiera creído esas palabras? Qué impactante. Caigamos un poquito en contexto y cuéntanos, Yasmín, ¿cómo se encontraba Yasmín en ese momento? Eso es. ¿Cómo cayó ella en esa circunstancia en donde tuvieron que decir esas palabras? Tú sin mí no vas a poder. Estaba Yasmín sin trabajo, Yasmín estaba en una época que tenía tal vez corta edad. ¿Cómo se encontraba Yasmín? Realmente no, sí, estábamos aquí en España y estaba sin documentos. No tenía un trabajo estable. Y cuando él me decía eso, porque él era el que tenía el trabajo, y yo decía no, pero me sentía rota, me sentía sola, sobre todo me sentía sola en ese momento, pero había algo dentro de mí, y yo siempre digo es que era el Señor acompañándome, porque en ese momento, o sea, a pesar de estar tan rota, tan mal, tan sola que me sentía,
Él puso el sentir en mi corazón de que tú vas a poder. Tú puedes porque yo estoy contigo, siempre te he acompañado. Y yo siempre entendí, o sea, hasta ahora, a mis tantos años, entendí a mis tantos años, entendí que realmente fue Dios siempre acompañándome en cada uno de los procesos de mi vida. Pero sí, estaba mal en esos momentos, estaba muy mal, me sentía sola, de hecho, con mucha depresión. Pero lo importante de todo es, pues eso, lo que les decía, ¿no? En ese momento me sentía muy mal, pero entendí que realmente Dios siempre estuvo conmigo, acompañándome en cada momento, porque sobre todo no creerme esas palabras. Sobre todo fue eso. Qué impactante, Milena, porque la opinión de Dios siempre va a tener más peso que la opinión de todas las personas. Muchas veces nos encontramos en este mundo con etiquetas. Etiquetas que todas las personas suelen en algún momento de sus vidas poner o que solemos. Porque muchas veces desatamos una palabra de maldición. Queramos o no, en algún momento hemos sido una persona que ha desatado una palabra que ha herido a otra persona. Correcto. Pero qué bonito, Yasmín, porque es un testimonio vivo para aquellas madres solteras que en un momento de sus vidas se han encontrado con el dilema, ¿no? De ¿qué hago ahora? ¿Cómo soluciono esto? Estoy sin un trabajo, tengo una vida que mantener, tengo una boca que alimentar. Correcto. Y me encuentro sola. Tengo que salir adelante en un contexto, en un país donde no tengo familia, donde me siento sola. Es súper difícil. Pero por eso hablamos hoy de esta temática. Está el poder en las palabras de impulsarte o de detenerte. Porque como ella decía, si yo no me hubiera encontrado con las palabras que Dios decía, ¿dónde estaría hoy con mi niño? Pero vemos que es otro escenario en donde Mati es una persona súper respetuosa, un niño de Dios, un niño maravilloso. Y eso se debe gracias a Dios y a la mamá, ¿no? Que le ha instruido. Pero qué bonito, ¿no? Que tuvo, no sé, la sabiduría, el discernimiento en ese momento, ¿no? Porque a veces no es así. Claro. Porque yo pienso que, por ejemplo, muchas veces esas palabras de maldición vienen desde muy pequeños. Porque muchas veces yo aquí he escuchado padres maldiciendo a sus hijos o diciendo palabras muy fuertes, muy feas, y uno no sabe lo que desata con esas palabras. Es verdad que una palabra no va a tener ese poder, pero nuestro cerebro siempre va a captar más las palabras negativas que las positivas. O sea, vas codificando, las vas canalizando en tu interior. Exacto. Y, o sea, nosotros cuántas miles de palabras escuchamos al día, pero basta con que nos digan una mala palabra para que la tengamos aquí todo el día. Y yo, por ejemplo, cuando era pequeña, yo me acuerdo que, no sé qué pasó ese día, un tío mío nunca me había dicho nada, era una persona súper cariñosa. Yo siempre que me acuerdo de ese día, pienso, Dios, ¿cómo es el enemigo para ensuciar la mente a uno? Yo era una niña. Y él me coge y me dice, tú no vas a hacer nada. Tú no vas a hacer nada en tu vida, nada. ¿Sabes por qué? Porque eres una mimada, porque lo tienes todo. Y yo, vale, está. Y así. Y me acuerdo que durante años yo pensaba en esa palabra. Cuando iba a trabajar, yo decía, ¿cómo fue capaz de decirme que yo era una mimada, que porque lo tenía todo no iba a luchar por las cosas que necesito? Y eso resonó tanto tiempo. El día de mi graduación dije, la mimada, aquí está la mimada. Aquí está la mimada. Que decía que no iba a hacer nada. Pero yo no soltaba esa palabra. En realidad, yo estaba atada a esa palabra, porque siempre me resonaba en momentos importantes de mi vida lo que él me dijo. Para mí me sirvió como motor, como impulso, pero a una persona que quizás no tenga una mente más fuerte o está pasando por un mal momento, muchas veces eso no es impulso. Efectivamente. Eso es un pozo hondo donde te vas a hundir. Pero mira qué interesante lo que acabas de decir. Y quiero detenerme intencionalmente en esto. Acabas de decir, esto a mí me sirvió de motor.
pero te sirvió motor desde el ángulo equivocado, porque tú lo hacías por demostrarle. Tú dijiste esto, pues yo te voy a demostrar. ¿Y por qué te digo esto? Precisamente porque fueron las palabras que también a mí me dijeron y yo actué como tú. En un momento de la vida, mi padre, y ojo con esto, que aquellas palabras que vienen a destruirte o que te van a impulsar siempre vienen de las personas que amas. Más quieres. ¿Por qué? Porque aquí vemos Las un más escenario, el cercanas, padre de su hijo, un tío, en mi caso fue mi padre, y él dijo en ese momento, vos no vas a ser nadie en la vida. Tú vas a salir con una panza. Tú no tienes futuro. Y si te gradúas de algo, ¿va a ser de qué? De un domingo 7, como le dicen popularmente en mi país. ¿Qué pasó con eso? Sí. De que yo dije, ¿qué? Un domingo 7. Y fue algo que le dolió a una niña. ¿Sabes? Una niña que no tenía ninguna vida sexual ni pensaba en eso. Wow. ¿Cómo me estás diciendo eso? Decía yo en mi Eres mente, una ¿no? niña, claro. En mi mente, este viejo, decía yo, este viejo me está diciendo que yo no voy a hacer nadie en la vida. No, porque en su momento tú sabes cómo piensa un Cómo se pone adolescente ardido, enojado y que tú dices, seamos conscientes, palabras del corazón. Este viejo va a saber quién es esta. Este viejo va a saber que en realidad yo sí voy a ser alguien en la vida y que le restrego ese título, se lo restrego porque se lo restrego en la cara y me va a ver bachillerándome y me va a ver graduándome de una carrera y por sobre todas las cosas cuando mire el título, vas a ver. Y era algo que constantemente yo lloraba tomada, yo estaba en los bares, yo estaba alegre con el montón, pachangueando. Y eso venía a tu cabeza. Pero ya cuando yo estaba ya con aquellas cervezas metidas, era como que ¡ay! Empezaba. ¿Por qué me dijo eso? Empezaba el llanto y aquella herida empezaba a evolucionar. Y yo decía, porque mi padre no me quiere, porque mi padre dijo esto, porque mi padre ha dicho que yo no voy a hacer nada ni nadie en la vida. Entonces aquello resonaba continuamente. Sí. Pero llegó el momento en que sí me gradué. Y me gradué por gracia de Dios, pero no porque realmente yo quería graduarme como un incentivo, ¿no? Sino que yo me gradué porque yo quería restregarle a mi padre que aquello que había dicho se lo tenía que tragar, porque yo no iba a estar embarazada, sino que yo iba a estar siendo alguien en la vida. Y después ya empezaba... hola, ella es mi hija, la licenciada. Y yo decía, sí, ahora sí soy. Sí. Pero cuando decías, entonces vemos el poder, ¿no? Sí. Que traen las palabras de darte vida o de darte vida o de darte muerte, de atarte o de impulsarte. Pero también desde qué ángulo lo estamos haciendo. Exacto. ¿Y qué pasó luego con tu tío? Pues mira, el día de mi graduación me dijo, estoy muy orgulloso de ti. Y en tu mente tú. Y yo con ese pensamiento. A mí, la verdad que a mí siempre me ha costado mucho liberar el perdón a personas que me han hecho daño. Complicadísimo. Sí, porque siempre queda como eso en tu corazón, ¿no? Yo digo, yo soy de pronto enfado y también me desenfado muy rápido, pero el perdón es diferente. Correcto. Y a mí me ha costado mucho liberar perdón tanto a mi tío como a mi padre. Son cosas que me han atado durante muchos años. El perdón también a mi padre me costó, ay Dios mío, no sé cuántos años. He sido capaz de decir antes, padre, que Dios me perdone, como si se muere delante de mí. Así, no siento nada. Así, yo soy muy dura con las... Yo era padre porque... ¡Ese poder de las palabras de Satán! Decreto eso, porque es verdad, porque uno tiene que tener cuidado con esas cosas. Pero yo decía, como si se muere delante de mí, yo no siento nada. Imagínate. Así de amargurado tengo mi corazón. Entonces vamos a entrar también a la parte de... Y lo que soltamos nosotros, porque muchas veces nosotros también maldecimos a las personas sin darnos cuenta. Pero mira que eso se da muchas veces por la misma herida. Sí, no pudiste quitarte, ¿no? Sí. Aquello que tenías con la persona que te lo hizo, y por eso tú vas por ahí soltando el veneno que ya te echaron.
Ojo, no justificable, pero claro, aquellas etiquetas que resonaron en nuestra mente hicieron que nos creáramos un pensamiento de nosotros, que creamos una coraza, Sí, un correcto. caparazón en donde no me vas a lastimar, no me vas a hacer nada, yo voy a venir y voy a tirar primero antes que tú quieras venir ante mí. Porque ¿cómo fue Jasmine luego de esa herida que le formularon en su corazón, a que fue una mujer empoderada antes de venir a los pies de Cristo, que no va a venir ninguno a hacerme lo mismo, que yo puedo salir adelante, que no necesito de un hombre para sacar adelante a mi hijo? Sí, ¿A sí. que sí? Definitivamente fue así, porque yo estuve viviendo un año en un piso de protección y Wow. ahí hay muchas mujeres feministas. Y definitivamente yo me llené De ese pensamiento. Es correcto, yo era una mujer muy soberbia. Wow. Yo era de las que yo a los hombres los miraba de lejos, yo así. Incluso yo les decía, tú no te puedes permitir una mujer como yo. ¡Wow! Sí, Claro. sí, yo decía, pero si yo sola puedo. Yo no necesito de ningún hombre. Pero bueno, esa Yasmín ya no está. Ya no existe. Ya no existe esa Yasmín, pero sí realmente me sentía de esa manera empoderada. Yo decía, no, a mí ningún otro hombre me va a venir a decir lo que yo voy a hacer en el futuro. Del dolor, esa fue la coraza que Jasmine vino y formó, ¿no? Es correcto. Qué impactante. La coraza que Rubí, bajo una herida paterna que fue desarrollada en su infancia, la coraza que ella desarrolló fue: no vas a pasar por encima de mí, olvídate. Guay. Tú me dices 3, yo te digo 5. A mí no me la vas a hacer. Esa fue la coraza, porque, ay no, que hubieran conocido a esa mujercita, Dios Ay, mío. Dios mío. Gloria a Dios que ella transformó a Yasmin, a Rubí y a Ay, Milena. sí. Porque esta doctorcita, mujer de pocas palabras, ¿verdad? No, Wow. uy, no, de verdad, es que, ay, Dios santo, Dios me ha corregido tantísimo, y hasta hoy. Sigue haciéndolo. Sí, sí, de verdad que sí, porque muchas veces, ¿no? Uno quiere hablar por impulso. Yo siempre digo, yo muchas veces, pues, en ese momento de los nervios, uno suelta lo que tiene en su boca, ya, ahí. Y entonces yo a veces digo, recuerda, eres cristiana, tú eres el ejemplo. Es correcto. Y me acuerdo que yo antes de volver, ¿no? a la iglesia, mi madre, pues mi familia es cristiana, y me decía, tú no puedes ser piedra de tropiezo para nadie. Y yo digo, pues que el otro aprenda también. Pues que el otro también aprenda. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser piedra de tropiezo? Mira lo que está haciendo. Y hoy en día digo, bueno, padre, yo no puedo ser piedra de tropiezo para nadie. Tengo que tener cuidado. Muchas veces me cuesta. Hay días que digo, Dios mío, que hoy mismo me tuve que corregir en el trabajo, porque de verdad que hoy tenía ganas. Ay, es que hoy entraba de vacaciones, entonces yo ya me quería ir a mi casa. Pues mírale que ahora viene a mí, no sé por qué, y es algo vergonzoso, pero viene a mi mente, ¿no? Mis inicios en Cristo. Qué impactante, porque hablábamos de quiénes éramos y cómo Dios nos ha transformado, porque creamos, ¿no? Una persona que no era, una persona falsa debido a las huellas emocionales. Eso es. Yo recuerdo que como a mí, en mi niñez, me hacían bullying, muchísimo bullying, y era como que era una cadena que me seguía constantemente. Llegar a donde yo llegara, me hacían bullying. Estaba en el seno familiar, me hacían bullying. Estaba en el colegio, me hacían bullying. Para familiar, también un tío amaba como que a otra sobrina, le regalaba los mejores cuadernos, estuches, todo lo para mejor. prepararle para el inicio del cole, ¿no? Para entrar al cole. Y yo, o sea, no me daba ni oler nada, la nariz, nada. Y yo decía, es que en todos lados soy rechazada. Pero mira, decía Milena, que con lo que tú haces también. Claro. Yo recuerdo que en un momento, iniciando en Cristo, yo tomaba literal cuando decían, tienes que pedir perdón por todo. Yo dije, Señor, yo no me voy a condenar. Yo voy a pedir perdón por el más mínimo detalle. Y yo recuerdo que esa vez
yo me la creía la top, ¿no? La top model, que yo vestía acá una Tyra Banks, yo vestía no sé qué, hacía esto, outfit, lo armaba, y que de pronto miro una hermanita que viene allá, sin ser despectivos, no, una hermanita que viene por allá, y miro que trae algo aquí, en su frente, ¿no? Una cadenita y todo, y yo quedo viendo allá, y digo, ¡buah! ¡Qué ridícula! Digo, yo, se ve esa hermana, cómo lleva eso en la cabeza, pero yo estaba dando de lo que me habían dado, ¿sabes? Porque claro, si tú lo analizas, tú eres lo que en algún momento sembraron en ti, sí, y como tú no pudiste defenderte, entonces tú empiezas a hacerle a los demás las cosas que en un momento te hicieron a ti, porque el abusador fue abusado en algún momento. El que le hicieron bullying hace bullying en algún momento de su vida, y esto es así. Entonces yo recuerdo que como tanto me hicieron a mí, yo me quedé y dije, ay, esa hermanita, Dios mío. Pero allá el Espíritu Santo que estaba empezando a crear morada en esto tan sucio que fue en un momento, Rubí no se piensa así, y yo como que, ay, no me digas que le tengo que ir a pedir perdón, es que yo no quiero ir, y yo, pero es que tengo que ir, y hasta que me fui, y me le presentó a la hermana, una chica tan linda, que la tengo ahora en mis redes sociales, y es más bella, Dios mío, de un corazón tan grande, enorme, wow. Y yo en un momento yo le dije, mira hermana, es que yo quiero abordarte porque mis pensamientos fueron de que eso no te queda bien. Eso se te ve ridículo. Madre mía, que tú le estés diciendo eso a alguien. Y la muchacha solamente me quedó viendo, bajó la cabeza, y ella era una niña prudente. Una niña con los frutos del espíritu. Otra viene y ¡pum! Me da, ¡ya se va! Pero ella, sí, pero ella muy prudente, ha de haber dicho, está, porque lógicamente se me miraba en el vestido. Puro mundo, mi hermana. Enseñando a lo que no tenía. Entonces ella, con amor, tú sabes, bueno, dejémosela pasar. Y yo me quedo, o sea, al final te conviertes en aquello que en algún momento tú fuiste. Eso. Pero yo me quedo impactada porque mira lo que esa persona le dio en un momento a entender a Yasmín, que tú no para mí. Ella después lo empleó también. Claro, sí. No eres suficiente para mí. Exacto. Esta es mucha mujer, ¿verdad, Yasmín? Sí. Preciosa, en efecto, míralo. Sí. Pero claro, vemos cómo el poder de las palabras influyen para detenerte o para impulsarte. Y muchas veces te impulsan desde el ángulo equivocado. Ay, sí. Es correcto. Y allí es donde queremos llegar hoy. Que tomes verdaderamente como está escrito, ¿no? En Jeremías 29:11. Pero yo sé bien los planes que tengo para contigo, declara el Señor. Planes de bien y no de mal, para dar el fin que espera. ¿Y cuál es el fin que esperamos? Es que aquellas palabras nos edifiquen, porque también los procesos de las palabras, de aquello que nos ha marcado, de aquello que nos ha herido, es una estrategia del Señor. ¿Para qué? Para hacernos crecer. Es correcto. Porque si no hubieran habido palabras que nos dolieran, yo creo que hoy no estaríamos bajo ese aprendizaje de ser otras personas. Hoy Yasmín no sería la Yasmín que puede hablarle a una mujer que vivió en un piso, en un piso, imagínate, de refugio, ¿cómo se le llama? De protección. De protección. O sea, estar allí es súper difícil para las personas que estamos en estos países, ¿no? Y nos damos cuenta de que existen estos lugares, tú te quedas es que llegan personas de todo tipo en ese lugar, de tú todo. Tienes que venir y saber cómo cuidarte, que te roban, que te pueden dejar sin comer, o sea, es algo súper impactante. Sí. Y ahora ver a la Yasmín, que ya tiene un piso, que vive con su hijo, le da una vida digna. Pero Yasmín, cuéntanos un poco también si tienes algún otro testimonio que tú pienses que en algún momento sirvió para darle vida a lo que hoy eres. ¿Alguna palabra? Pues mi padre, yo recuerdo mucho de mi padre. Mi padre fue una persona muy estricta con nosotros y le aprecio mucho a él. No tengo comunicación con él, lamentablemente, pero le aprecio.
Él fue una de las personas que lastimosamente el vicio le consumió, la droga le consumió. Después de eso él empezaba, ya no era el mismo, ya no era la misma persona, y él empezaba a decir cosas hirientes. Él empezaba a decir que nosotros, con mi hermana, ¿no? Que nosotros en casa ya no servíamos para nada, que teníamos que irnos, que teníamos que buscar un marido para irnos de ahí, porque le estorbábamos en casa. Yo recuerdo esas palabras y muy bien recuerdo que mi madre decía, no le hagan caso, porque no es él el que está hablando, es ese vicio, decía mi madre. Y recuerdo también que una vez estaba estudiando el ciclo común y una vez me molesté tanto con él que yo le dije, usted no tiene ningún derecho a decirnos eso, le dije. Le dije, porque la que está siendo madre y padre para nosotros es ella, le dije yo así. Cuando yo le dije eso, claro, mi padre se abalanzó y me golpeó. ¿Reaccionó? Sí, reaccionó y me dijo que cómo yo le podía decir eso. Y luego yo le pedí perdón, obviamente, porque en la infancia él estuvo presente, él siempre fue un padre presente con nosotros. Pero sí que esas palabras en ese momento dolieron. Pero lo mismo que dices tú, o sea, él me las decía a mí, tanto que yo le respondí de esa misma manera que él actuaba. Entonces su reacción fue golpearme, obviamente, porque yo era su hija. Pero lo que tú dices, ¿no? Si palabras nos impulsan o nos detienen. Pero lo mismo, yo aunque dolían, yo siempre las utilizaba para impulsarme. Y hoy por hoy, mi padre, antes de yo venirme para España, yo me despedí de él y me dijo, yo estoy orgulloso, me dijo, wow, de la mujer en la que te has convertido. Y ahora son madres de dos grandes niños, nos decía él en sus palabras. Entonces digo, yo deseo que donde sea que vayan, que siempre siembren, decía, desde el corazón lo más bonito, porque eso es lo más bonito, decía él, lo más bonito que su madre les dio es el corazón que ustedes tienen, un corazón noble. Y pues eso, utilicé esas palabras para impulso y luego recordar las palabras de mi padre cuando me dijo, estoy orgulloso de lo que son ahora, me sirvieron muchísimo también de impulso, sobre todo de impulso en la vida. Wow. Yo creo que tenemos una historia en común las tres. Los padres. Ciertamente sí. Es esa parte, ¿no? Paterna que fue en un momento afectada y que dejó una huella emocional, como lo decía anteriormente. Milena, desde tu caso, ¿recuerdas, no sé, alguna palabra que tu padre te haya dicho en algún momento? No, mi padre, su pareja. Su pareja. Sí, porque mira, yo viví dos partes con mi padre, ¿no? Dos partes importantes en mi vida. Viví la parte que él me quería secuestrar, no me quería devolver a mi mami. Vale. De verdad. Era como que estaba en un dilema, sí, ¿no? Por quién se quedaba contigo. Exacto. ¿Qué edad tenías tú? No, de verdad, yo tenía, cuando pasó 8 eso, años. 4 años. Ay, pequeña. Sí, era súper pequeñita. Y él no me quería devolver a casa. Me llevaba de vacaciones con él, porque eso es el único recuerdo que tengo con él, mis vacaciones, y en una de esas vacaciones él no me quería devolver a casa. Wow. Y mi mami me tuvo que ir a recoger con la policía porque no me quería devolver. Wow. Sí, entonces pasamos de eso al abandono, porque él conoció a su actual pareja y yo tengo el recuerdo que de ella decir, no quiero que la veas, si no ves que es igual que su madre y tú sigues enamorado de ella, así como si yo tuviera la culpa de ser parecida con mi mamá. Y eso a mí me hirió, porque dije, él ya no me va a ver, porque como me parezco a mi mamá y ella es su mujer, él ya no va a querer estar conmigo. Y una fractura. Y yo era muy pequeña y aún tengo ese recuerdo, y eso fue lo que pasó. Y ahí cortamos relación, lo veía como súper poco y aún me duele, fíjate. Aunque le perdoné, esas palabras aún me duele porque él desapareció. ¿Y qué pasó? Que perdí el contacto con él y durante muchos años de mi vida yo no quise saber nada de él.
nada de él, hasta que un día me buscó. Tuvimos otra situación más cuando vine aquí, pero nada, no pasó nada. Y cuando perdí el contacto con él, me endurecí muchísimo. Y cuando ya me fui haciendo mayor, yo fui a la psicóloga, ¿no? Y ella me dijo, tú no confías en nadie porque no confías en la figura de un hombre. Tú no confías en ningún tipo de hombre por eso, porque tienes una herida. Y por esa herida has perdido la confianza. El hecho de que yo escuchara que su pareja, obviamente, pues ella no lo hizo por maldad, lo hizo por celos. Y él fue el que tuvo que tener la sabiduría de decirle, no, es mi hija, ¿no? En vez de decir eso, él decidió abandonarme, ¿no? Hacerme a un lado. Y él tuvo 2 hijas con ella y las tenía cerca. Y yo nunca tuve esa atención. Entonces, las heridas que me causaron, eso fue el abandono, el hecho de que mis hermanas sí tuvieron el cuidado de mi papá, eso es. Y no solo eso, también que yo no confiara en ningún otro hombre. Y yo tuve una figura paterna en mi casa que fue mi abuelo. Mi abuelo era un excelente padre, pero el marido, pésimo también, pobrecito, que en paz descanse, pero es verdad, eso pasa mucho en Latinoamérica. Sí. Hay unos que son excelentes padres, pero como maridos no valen. Efectivamente. Lo sentimos, pero es la realidad. Es la realidad, pero volviendo, ¿no? al tema de ¿qué me hizo eso? Pues yo creé esa coraza, ¿no? Yo no confío en nadie. Yo soy mejor y hasta hoy me cuesta. Ah, sí, no quieres hacer, ya lo hago yo, no pasa nada. Wow. Sí, ya está, no, ya lo hago yo, porque yo puedo, yo hago sola, no pasa nada. Y eso me ha traído una mochila hasta dentro de mi matrimonio también. Mira qué impactante, y lo voy a traer precisamente a contexto porque tú lo has dicho, y fue algo que a mí me llamó la atención. Cuenta una pastora. Sí. De hecho, es la esposa, ¿no? de Daniel Calvetti. Ella dice de que fue una mujer que estuvo a cargo de sus hermanos, era la mayor, entonces sí o sí le tocó tomar una posición de hombre, de que no te tocaba más que otro remedio. Y en su momento ya se casó, o estaba en planes de casarse, algo así. Y resulta que en ese momento ella va conduciendo, ahí va por el freeway, la carretera, y resulta de que una llanta se explota. ¡Pum! Y dice que ella en ese momento no se recuerda que va de copiloto, ¿no? Su prometido, su esposo, Daniel Calvetti, y que ella va conduciendo. Ay, ahora dice, ¿qué voy a hacer? Trató de resolverlo instantáneamente. Dice que logró aparcarse sobre la orilla de la carretera y inmediatamente se bajó del coche. En lo que se bajó, se fue a la parte trasera, sacó una llanta y empezó a cambiar la llanta. Y dice que Daniel se quedó como viendo desde el retrovisor que qué estaba haciendo ella, y súper molesto. Ahora sí se va a dar cuenta quién soy yo y quién se cree, porque ella no me toma en cuenta, que acaso no soy yo la figura aquí de un hombre, que entonces no sirvo. Y se creó eso. Dice que cuando él se iba a bajar de aquel coche, dice que el Espíritu Santo inmediatamente, calma. Y dice, pero es que no estás viendo lo que me está haciendo. Calma, le dice. Antes que le vayas a decir algo, solamente quiero que la abraces. ¿Y por qué? Solamente quiero que la abraces. Porque ella nunca tuvo una figura paterna o una figura de un hombre en su casa ni en su vida. Por lo tanto, lo que ahora ella hace es simplemente ser ella. ¿Por qué? Porque está reaccionando como reaccionaría normalmente. Claro. Dice que aquello a él lo rompió porque se dio cuenta que ella tenía que hacerlo todo. Entonces se levantó, se fue y la abrazó en efecto y le dijo, solamente le dijo, dice que, o sea, cuando la abrazó, la estrechó, ella lógicamente se quedó como anonadada, ¿no? Y cuando soltó la palabra solo dijo,
ya estoy yo aquí. Wow. Y dice que cuando escuchó ella, porque estaban los dos, ¿no?, dando el testimonio, que cuando ella escuchó esas palabras, ella se rompió. Claro. Y dice que ahí algo rompió en su corazón y ella lloró y lloró y se dio cuenta que ya algo había cambiado y le dijo, prométeme que ahora va a ser así. Prométeme que ahora no todo lo tengo que hacer yo. O sea, algo se rompió en ella y Dios restituyó aquello que se había roto por falta de que no había una figura paterna presente. Entonces yo creo que sí o sí, Milena, todo lo que tú has dicho del psicólogo y estas cosas, de hecho, mi primer peritaje psicológico también, porque en un momento de la vida también me llevaron a un psicólogo, ¿no? Sí o sí obligada, porque era menor de edad inclusive, y en ese momento el peritaje dio de que mis primeros pasos en el alcoholismo se dan a causa de que yo tenía una herida emocional, yo buscaba en algo aquella falta de amor de mi papá. Pero mira qué diferente, porque a ti te llevó a que tomaras una barrera en contra de que no había persona o algún hombre en el que tú pudieras confiar. Y en mi caso fue como que yo estaba carente de amor, que yo buscaba el amor en un debido momento, en un hombre, en un chico, que este chico llegó a golpearme, llegó a hacer tantas cosas, ¿verdad? Y yo seguía ahí con él, porque en un momento él me dijo a mí, nadie más te va a hacer caso. Nadie más va a estar contigo. Y yo me lo creí, porque yo dije, hasta aquí llegué, mi hermana, porque sí o sí en Latinoamérica tú sabes que cuando tú te entregas completamente a un hombre, y nos decían en aquellos entonces, nadie más va a querer estar contigo porque tú entregaste tu tesoro. Fuiste a Dios, te fuiste triste. Entonces yo dije, no, pero es que esta persona estuve con él y es mejor lo viejo conocido que lo nuevo por conocer, y es que tal vez, y hasta quería validar, ¿no?, que si me había golpeado tal vez era por mi culpa, y entraban el montón de cosas también en el pensamiento. Entonces algo impactante, porque a Milena la llevaba a desconfiar, a ti te llevó, Yasmín, a ser una mujer empoderada, y a mí me llevó a ser una mujer carente de amor, débil de pensamiento, una mujer totalmente ligada a querer estar con alguien simplemente porque no me sentía suficiente, porque yo sentía que nadie más me iba a hacer caso, efecto. Y esas palabras a mí me paralizaron, me detuvieron hasta que llegó simplemente la mano del Señor a rescatarme de ahí y a decirme, no, lo que dijo de ti no es. Porque a pesar de que esas palabras marcaron tu corazón, yo digo que sí vas a salir de allí, yo digo que tu valor no depende de un hombre, y yo digo, por supuesto, de que sí hay alguien para ti, mi esposito. Amén. Y en efecto, pues vemos de que sí o sí es un tema tan extenso, un tema tan profundo. Nos vamos con emociones, nos vamos con algo tan lindo, ¿no? De que testimonios, precioso. Cosas. Así que nada, es que esto uno tiene que recordar que esas palabras no es la última palabra, la última palabra la tiene Dios. Amén. Es palabra de sanidad, de propósito y sobre todo de amor. Amén. Y Yasmín, ¿qué consejo le darías tú a aquellas mujeres que hoy se encuentran solas, que de la nada caen en eso? A ver, tienes una relación perfecta, te ves con un matrimonio súper bonito, pero de la nada sí o sí aquello se rompe y tú te tienes que quedar a cargo de tus hijos. ¿Qué palabra le das para esas mujeres que se encuentran allí pasando por esta situación? Yo creo que lo que les puedo decir es, porque yo entiendo, yo lo viví, que uno se siente solo, se siente triste, ¿no? Pero lo único que les voy a decir es buscar refugio en el Señor, porque eso marcó mi vida en mí. A pesar de que yo no me congregaba, me aferré tanto a Dios en esos momentos de depresión, encerrada en mi habitación, pero yo decía, pero Dios, pero es que tú existes.
Y yo sé que este no es mi final, no va a ser el final para mí. Y yo recuerdo que cuando a veces tenía pensamientos suicidas en mi cabeza, era él porque de la nada aparecía mi hijo, de la nada era un pensamiento de mi hijo. O sea, yo decía, ahora lo entendía, yo decía, wow, eras tú haciéndome saber que ese niño necesitaba de su madre y que no podía quedarme ahí derrotada porque yo necesitaba ver crecer a ese niño. Entonces yo lo único que les puedo decir es confiar plenamente en Dios, porque los tiempos de Dios son perfectos. Amén. Es el único que va a llenar esos vacíos. Sí duele, porque duele, obviamente cada proceso duele, pero es el único que va a llenar esos vacíos que están ahí. No lo va a llenar el alcohol, porque también estuve en el alcohol muchísimo tiempo. Me refugié mucho tiempo en el alcohol. No lo va a llenar el alcohol, no lo van a llenar las amistades, tampoco lo llena la familia. El único que lo llena, y lo digo por testimonio, es Dios. Realmente Dios restaura, Dios saca de donde tú piensas que no vas a levantarte, Dios te va a sacar de ahí, pero con victoria. Amén. Así que no dejes de confiar en Dios. Aleluya. Amén. ¿Y tú, Milena? Mi consejo, Para aquellas niñas, adolescentes que hoy se encuentran bajo esa posición de papá, me abandonaste, papá, sí o sí, bajo cualquier circunstancia, yo no tenía culpa, pero pasó y ahora estoy peleando por un tiempo que ya no se puede recuperar. Ya te fuiste, ya me dejaste, cargo con la herida, me siento mal, y ahora ¿qué sigue? bueno, tú misma hoy me diste una palabra. Tú tienes un padre. Yo no. El Espíritu Santo Amén. me dio una palabra hoy, Amén. Dios. Tú tienes un padre, así que tú que estás ahí, que estás pasando por eso, ya seas adolescente, una persona ya con una cierta edad, indiferente, tú tienes un padre. Y no es tu padre de sangre, estamos hablando de Dios, de Cristo, el que está ahí arriba. Y sola, lo que nos dijo Yasmín, solo Él puede llenar ese vacío, nada más va a llenar ese vacío. Y no solo eso, libera ese perdón cuanto antes, porque eso que te está atando a ti, Amén. es el perdón que no Falta has de liberado. perdón, es correcto. Entonces, suéltalo, desátate, pídele a Dios que te libere, que suelte esas cadenas, que rompa esas maldiciones en tu vida, y recuerda que Dios es tu Padre y lo demás Viene por añadidura. Exacto. Amén. Amén. Con esto, el consejo de hoy, bajo esta temática tan preciosa que nos ha regalado el Espíritu Santo, nuestro amigo, nuestro Señor y nuestro Hacedor, te dejamos esta palabra, te bendecimos. Siempre te recordamos que si necesitas algún tipo de oración, puedes escribirnos a nuestras redes sociales. Comparte por favor este mensaje con alguna persona que en este momento se encuentre con un presente lleno de desesperanza. Pero recuerda, donde hoy estás, no estarás siempre. No. Las palabras que hoy han dicho de ti no marcarán el destino de tu vida. Y quien hoy tú crees que eres, no lo serás, porque tú tienes un propósito y una historia trazada por Cristo. Amén. Tu diseñador y creador. Amén. Amén. Dios te Amén. bendiga.